Buenos días amigos, 18 de junio de 2016, una campaña electoral en España decepcionante porque no trata de temas reales o de temas que nos preocupan a los españoles y a los europeos. En este cuadro que veis a mi izquierda, a vuestra derecha, pone jubileo en Europa. Cuando hablo de jubileo en Europa, lógicamente, hablo también de jubileo en España. Y cuando hablo de jubileo, lógicamente me refiero a que en la antigüedad era normal que cuando los ciudadanos o las empresas o las sociedades o los gobiernos tenían deudas, cada 50 años se perdonaban. Y todo porque creían que los hombres no tenemos solución, que siempre terminamos endeudándonos o al revés, prestando demasiado para, lógicamente, tener beneficios a costa de los demás. Salvo que en el siglo XXI admitiéramos que todavía puede haber esclavos, lo que a veces tenemos dudas, el jubileo es una necesidad imperiosa en el momento actual. ¿Por qué? En el cuadrico del que hablamos os dice como primer punto, aunque podría empezar por el quinto, pero vamos a seguir el orden. Todos los bancos importantes de Europa están quebrados. Cuando digo que todos los bancos de Europa están quebrados, en realidad estoy diciendo que los bancos españoles, Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular, Banco Sabadell y los otros 6 restantes de cierto tamaño, están quebrados, son insolventes. Hemos metido en ellos 475.000 millones de euros bajo la forma de capital, bajo la forma de asumir sus deudas, bajo la forma de avalar sus préstamos, bajo la forma de amparar al Banco Central Europeo cada vez que prestaba dinero a nuestros bancos. 475.000 millones de euros, que es más o menos algo más del 45% del PIB español. Esto es lo que hemos puesto hasta la fecha, pero nuestros bancos siguen quebrados. Quiere decir que habrá que seguir metiendo grasa en los engranajes, si no estos bancos terminan cualquier día. Bien, ¿qué soluciones hay ante eso? Algunos apuntan que los bancos europeos que estén quebrados que pasen a poder del Banco Central Europeo. Y más adelante ya se verá si se privatizan o no. Esto en realidad sería una nacionalización europea de los bancos europeos. Nuestros bancos están quebrados. Es repugnante oír a Goirigolzarri, a Botín, a González, a todos y cada uno de ellos dar consejos al resto de los españoles cuando el primer consejo que se deberían dar a ellos mismos es: si la banca no ha cumplido con su misión de facilitar el préstamo para que se produzca la inversión, nuestros bancos han incumplido sus estatutos originarios, la esencia del existir de la banca. Por lo tanto, lo que tendrían que asumir hoy día es que, como no sabemos gestionar la banca en el siglo XXI del poscapitalismo, pues dimitimos como presidentes de los bancos para evitar, entre otras cosas, que nos procesen y nos metan en prisión. Bien, ese es uno de los grandes problemas de España y de Europa. ¿Algún político ha hablado de que la banca está quebrada? ¿O por el contrario, hasta han llegado a ensalzar a la banca algunos bobos que se dedican a la política? El problema de la banca europea y mundial es complejo porque en estos momentos hay una gran crisis mundial provocada precisamente por los bancos. El segundo punto del que hablamos es que la deuda europea y la deuda española es impagable. Si no podemos pagar la deuda ni unos ni otros, especialmente porque es imposible que podamos generar a lo largo de los próximos 50 años, vía
exportaciones menos importaciones, los saldos necesarios para atender esta deuda, la lógica sería plantearse seriamente si hay que hacer quitas de la deuda, un jubileo a nivel de las deudas soberanas de los países. ¿Quién se opone? El mismo de siempre. Los Estados Unidos pueden estar de acuerdo, el Reino Unido también. Los alemanes herederos del Tercer Reich, hijos o nietos, representados en el gobierno alemán de Angela Merkel, se oponen. Se oponen cuando ellos se han beneficiado a lo largo de la historia de quitas importantes de deuda. Alemania se opone a algo que parece lógico. Si Alemania se opone a algo que parece lógico, la racionalidad nos diría que habría que echar a Alemania de Europa, puesto que su presencia imposibilita cualquier solución racional a los problemas. El tercer punto del que hablamos es que el euro se ha castrado la inversión en toda Europa. Ya no hablamos de Alemania, de Italia, de Francia, de Reino Unido, de España. Hablamos de todos. Si no hay inversión, porque los detentadores del capital tienen serias dudas de que las inversiones conduzcan a obtener unas rentabilidades atractivas, pues quiere decir que vivimos en un continente en el que aquellos grandes proyectos de los años 60, 70, 80 incluso, aquellos grandes proyectos antes de que la Europa se convirtiera en una Unión Europea de Alemania, no una Unión Europea alemana, no, una Unión Europea de Alemania, a partir de ese momento dejaron de hacerse inversiones conjuntas, al menos que hayan podido funcionar. Y es terrible, o sea, proyectos como el Airbus en su día se pudieron hacer por la colaboración en Europa. Los proyectos, lógicamente, del ciclotrón en Suiza se pudieron hacer porque había una conciencia europea. Había una conciencia que no primaba los intereses de un país sobre los de los demás. Aquí en el siglo XXI estamos repitiendo lo que ocurrió en el siglo XX en dos ocasiones y que acabó con dos guerras mundiales, en que los alemanes hicieron salvajadas, y no solo los alemanes, también otros países, pero sí que fueron los alemanes los únicos que se atrevieron a gasear a la gente en los campos de concentración. Estamos entonces en un continente en el que no hay inversión porque Alemania se opone a buscar soluciones racionales. No solo se opone contra los países pequeños de Europa, sino que se está oponiendo incluso contra los planteamientos de Estados Unidos, China, Japón, etc. Estados Unidos están hartos de los comportamientos alemanes. Lo que más les preocupa es la carencia de conocimientos de los alemanes para entender que es imposible que toda Europa tuviera unas exportaciones menos importaciones del orden del 9%, puesto que, lógicamente, si esto ocurriese, otros continentes entrarían en una deflación preocupante. Y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China. Esto no lo entiende Alemania. Como no lo entiende, dice a todos que hagamos lo mismo que ellos. Pero la realidad es que la única que se está beneficiando de algo que perjudica a todos los demás es Alemania. Una razón más para echar a Alemania de la Unión Europea. De esto no se hablan las elecciones españolas. El cuarto tema muy grave y muy preocupante es la grave crisis social que hoy día existe, no solo en el norte de África o en la África subsahariana o en Oriente Medio o en Turquía, no, en la propia Europa, desde Dublín a Lisboa, desde Milán hasta la propia Alemania del Este, estamos viendo hambre, mucha gente que pasa angustias para sobrevivir y que mueren y se suicidan como una solución para no tener que seguir luchando. En Europa se está gestando una tercera guerra mundial en la medida de que somos incapaces de hacer políticas conjuntas que no solo se preocupen de Alemania, sino que lo hagan de toda Europa y, de paso así, ayudar a que el mundo más o menos pueda haber unos ciertos equilibrios económicos, políticos, de defensa y sociales que permitan salir adelante.
Europa tiene en estos momentos un gran problema sobre la mesa que se llama Brexit. Pero si a mí me preguntaran, a mí, como español, ¿qué propondría a los españoles en estas elecciones? Que lo mejor para España sería salir de Europa, al igual que lo mejor para el Reino Unido es salir de Europa. Y estos temas que son básicos para todos no se tocan. Si no se tocan que el comportamiento de Alemania desde hace 20 años es imposible de asumir, estamos todos perdidos y Europa desaparecerá como un continente que en su día fue el orgullo del mundo, el orgullo nuestro, y sin embargo hoy es un continente en decadencia en la que solo vemos manifestaciones, asesinatos, terrorismo y miles de problemas. Saludos a todos desde Madrid y desde el infierno español. Las elecciones en España. Ángel Jimeno. Saludos a todos.